antes como preámbulo, estábamos hablando, hay un doctor de la Universidad de Harvard que hablaba de la positividad, de las pruebas, del porcentaje de positividad que hay de las personas aquí en nuestro país, y habla que es de más de un 50%. Eso quiere decir que de 2 personas, una sale positiva. Estos valores son muy altos porque en Lombardía, en Italia, en Madrid, en España, y en Nueva York, en Estados Unidos, que fueron unas ciudades muy complejas con respecto al tema del coronavirus y de tratar la enfermedad, no llegaron al 40%. Entonces, sí es un tema muy, muy importante y quiero abordarlo de esta manera, entendiendo primero cuál es el origen de esto y luego por qué necesitamos cuidarnos de esa manera. Bien, la seguridad biológica, ahorita voy a mover tantito, aquí, ya está. Bien, es el conjunto de normas preventivas para mantener el control de factores de riesgo procedentes de agentes biológicos, que es en este caso de la pandemia. Pueden ser físicos o pueden ser químicos. En este caso de la bioseguridad vamos a hablar del tema biológico, por tratarse de un virus en particular. Bien, vamos a estructurar la presentación de esta manera, un antecedente histórico, que es muy importante tomarlo en cuenta, que es el coronavirus, cómo es su estructura y su comportamiento, los mecanismos de contagio, que aunque ya más o menos lo tenemos idea de cómo son, quiero especificar unos puntos en particular, estas medidas de protección que debemos que tener, y un tema muy importante hacia esta nueva normalidad, y son unos ejemplos que se vivieron en Corea, de cómo fue el contagio en diversos lugares en donde empezaron a salir a las calles una vez que empezó esto de la pandemia allá en Corea. Bien, antecedentes históricos. Si yo les dijera ahorita en este momento de que usen cubrebocas, de que mantengan su distancia, de que hay productos maravillosos que curan el coronavirus, estaríamos hablando de lo que nos está pasando exactamente ahorita. Pero resulta que no. Resulta que la gripe española, que ha sido la más letal en la historia, que fue entre el 18 y el 19, mató a más de 50 millones de personas y más de 500 millones de personas afectó o se contagiaron. Esto se expandió muy, muy rápido y obviamente esta mayoría de fallecimientos tuvieron en las 13 semanas de iniciar a nivel mundial. En 1918 no hubo una vacuna y tampoco un antiviral que atenuara su letalidad y obviamente era muy, muy contagiosa. Esto que les hablaba al principio antes de esta diapositiva es de que en esa época, en 1918 y 1919, también existían restricciones muy similares a las que tenemos, que había arrestos a personas que no utilizaran mascarilla, que bueno, aquí en algunos estados de la República han incrementado más esas medidas para tratar de controlar y cortar las cadenas de contagio, usar pañuelos para proteger a las demás personas, usar mascarillas y salvar vidas. Estamos hablando de 1918 y esto también se está propagando aquí en esta pandemia del coronavirus. Obviamente aquí promocionan vasos y curas milagrosas que curaban la tos y curaban todo lo que se estaba sucediendo en esa época. La cura india que se llama Maravillas con la fiebre, la velocidad con la que unos antitusígenos o antitos vendían en esa época. Obviamente es algo muy similar a lo que estamos viviendo. En la imagen del extremo derecho podemos ver a unos soldados en Nueva Jersey, en Estados Unidos, en donde hacían gárgaras de agua con sal y eso le decía que los iba a curar de la fiebre o de lo que estaba sucediendo en ese momento. Obviamente aquí la FDA, que es la que controla todo lo que son los alimentos en Estados Unidos, han enviado muchas cartas a muchos proveedores de que no promocionen productos contra el coronavirus. ¿Por qué? Porque en la actualidad no existe ningún producto contra el coronavirus. Existen fármacos y medicinas que pueden controlar los síntomas, más no la enfermedad. Es por eso que se está trabajando a marchas forzadas para descubrir una cura y poder tener los anticuerpos necesarios para poder repeler a este virus que es bastante agresivo. Bien, entonces todo eso vemos que se repite hoy. Inclusive también hubo propagandas a nivel nacional en Estados Unidos para contratar enfermeras precisamente por la rapidez con la que se propagó esta enfermedad en aquellos años. Obviamente es algo muy similar a lo que hicieron ahora en todas las instituciones de salud
Inclusive aquí en la Armada, en el Ejército, se contrató personal que tuviera conocimientos de enfermería y doctores para obviamente fortalecer esa parte médica para atender a todas estas personas. Bien, de la gripe española en 1918 y el coronavirus en el 2020, vemos que tiene mucha similitud todas las medidas preventivas, todas las acciones que se tomaron en cuenta. El problema de esto es de que si no conocemos nuestra historia, vamos a estar condenados a repetirla. Y obviamente esto va encaminado a todas las medidas que necesitamos tener nosotros para evitar contagiarnos o para evitar contagiar a otra persona. Bien, vamos a hablar del coronavirus. El coronavirus en sí es una gran familia de virus. Todos estos pueden causar enfermedades principalmente respiratorias. Ahorita vamos a ver qué otro tipo de enfermedades pueden ocasionar. El primer SARS, que es el SARS-1, o se conoce como SARS, fue en el 2003 en China y es el síndrome respiratorio agudo severo. En 1912 hubo el síndrome respiratorio de medio oeste, que se conoce como MERS. Ese fue en Arabia Saudita. Y el año pasado, en el 2019 en China, salió el SARS-CoV-2, el síndrome respiratorio agudo grave, coronavirus 2. Bien, ¿cuál es la diferencia de estos? Vamos a ver que tienen mucha similitud. En el SARS que se dio anteriormente, también en Medio Oriente, se propagó por la civeta. Ese es un animal que tienen comúnmente comerlo por allá. También es muy famoso este animalito porque come o le dan de comer, los capturan, los meten en cautiverio y les dan de comer puras semillas de café. Y el excremento que sacan lo hacen café. Y si podemos buscar ahí por internet, es del café más caro que puede existir en el mundo, el de la civeta. Pero bueno, no es este caso el que transmitió la enfermedad, sino fue el comerse a estos animalitos allá en China. El síndrome respiratorio del Medio Oeste fue transmitido a través del dromedario. Este no fue tan severo porque su medio de contagio tenías que estar casi pegado a una persona que tuviera este síndrome, esta enfermedad, para que se pudiera contagiar. Por eso no se propagó tanto y no se habló tanto del MERS. Sin embargo, existe. Y ahorita el SARS-CoV-2 están haciendo el estudio para ver si fue la víbora o el pangolín, que son los dos medios intermedios, para ver si ellos fueron los que desarrollaron esta enfermedad. Todos estos enfermedades todos estos coronavirus tienen su origen en el murciélago. Y todos los animales, la civeta, el dromedario, la víbora, el pangolín, en este caso, son unas especies intermedias en donde contagian a la persona, ¿sí? No nos puede contagiar directamente el murciélago, aunque ha salido que se come el murciélago en algunas partes de China. Realmente no es el murciélago en sí, sino es una especie intermedia que es la que propaga esta enfermedad. Bien, el 31 de diciembre, las autoridades médicas chinas alertaron a la OMS del brote de esta nueva cepa de coronavirus, a la cual más adelante llamaron como SARS-CoV-2. El COVID-19 es la enfermedad que produce el SARS-CoV-2. Es por eso que hay a veces un poquito de confusión si tengo SARS-CoV, sí, realmente es el virus, el nombre de y produce la enfermedad de COVID-19, que es coronavirus disease 19 porque salió en el 2019. Bien, los funcionarios chinos alertaron, vamos a ver ahorita más o menos la rapidez con la que se propagó todo esto. En enero de este año, el 31 de diciembre alertaron de la enfermedad a la OMS, el 11 de enero muere la primera persona por coronavirus, y vean lo que nos decían en ese momento. Dice, el virus responsable del brote actual de Wuhan hasta ahora ha matado a una persona. Afortunadamente, no se cree que el virus tenga la capacidad de propagarse de persona a persona. Esa era la información que nos daban los medios de China el 11 de enero. El 2 de febrero muere una persona en Filipinas, un hombre que viajó de Guam hacia Filipinas, y llámese que es en menos de un mes, muere la persona en Filipinas. Aquí la Secretaría de Salud en México, el 18 de marzo, muere la primera persona infectada de coronavirus. Estuvo internada desde el día 9, y todo el antecedente de esta persona es que era una persona que padecía diabetes y que sus familiares refieren que estuvo el pasado 3 de marzo al Palacio de los Deportes a este controvertido concierto que hubo del Vive Latino aquí en la Ciudad de México. Bien, estos son datos del día de hoy, hasta hace una hora. Están confirmados más de 9 millones de personas. Nosotros tenemos el número 14
de personas confirmadas con coronavirus y en muertes, que van 472,000, somos el lugar número 7. Entonces, en todo esto de la pandemia hay dos factores decisivos. Primero, que por ser nuevo este coronavirus no tenemos inmunidad o nadie tiene inmunidad y es muy fácil su propagación. Bien, vamos a ver rápidamente cómo es la estructura y el comportamiento de este coronavirus. Aquí vamos a ver unas partes esenciales, básicas, de cuál es la estructura del coronavirus. El coronavirus no es un ente con vida, no es un ente con vida, es prácticamente una proteína que tiene en su interior el ARN, que es la parte genética del virus. La parte importante de esta estructura es la proteína S, que son las espigas que forman la parte exterior de este virus. Por eso forman una corona, por eso forma parte de todo un coronavirus, de la familia de los coronavirus. Y esas espigas proteínas son muy importantes. Ahorita vamos a ver cuál es su función principal. Están recubiertos por una pared lípica o una pared de grasa, que es también una proteína, se llama proteína M, que este es el que encierra prácticamente toda la información genética que tiene el virus. Tiene otras proteína, que es la proteína E, y esta proteína es la que se va a encargar de infectar a una célula sana. Más adelante vamos a ver un pequeño video cortito de cuál es todo este comportamiento que tiene este virus. Estas son las estructuras básicas y fundamentales de este coronavirus. Aquí lo podemos ver en este diagrama. Vienen las espigas o estas proteínas que van a hacer contacto directamente con una proteína que tienen las células humanas. Esta proteína es la AC2, que es una enzima que va a adaptarse o acoplarse exactamente con las espinas de este coronavirus. Eso es lo que le va a dar paso hacia el interior de la célula. Una vez que este coronavirus entra a la célula, empieza a tomar toda esta maquinaria que tiene la célula para funcionar y empieza a reproducirse para sacar a más virus. Bien, este acoplamiento es entre la proteína S y la ACD. Bien, vamos a pasar un pequeño video muy cortito. Ahí vemos a lo mejor se pone un poquito lenta por las conexiones. Ahí vemos el virus que entra al cuerpo. La partícula, podemos ver todas sus espigas o las proteínas S. Y al ir viajando dentro del cuerpo humano, va a encontrar estas proteínas ACE en donde se enganchan. Una vez que se enganchan completamente, es en donde empieza el virus a trabajar. ¿Qué es lo que va a empezar a hacer? Empieza a ver que como no tiene anticuerpos nuestro organismo para este tipo de virus, la célula no sabe que es maligna este virus y le da acceso a través de esa conexión, a través de esta célula receptora, que es la ACE2, que es donde va a permitir que este virus entre directamente hacia el interior de la célula. Empieza a hacer todas estas conexiones y una vez que la reconoce la célula, le da acceso. Es cuando este virus entra directamente a la célula y empieza toda esta maquinaria para poder duplicarse. Bien, ¿qué se necesita realmente para que esto no ocurra? Bueno, se necesita tener anticuerpos. Obviamente, al ser un virus nuevo, nadie en el mundo, a excepción de los que ya les dio esta enfermedad, tienen cierto grado de anticuerpos, y eso es lo que busca la vacuna. Estos pequeños anticuerpos son los que se van a adherir a las espigas del coronavirus y van a impedir que se conecte este virus hacia la célula. Es esta conexión que vemos ahí, y al impedir ese contacto, empiezan los anticuerpos directamente, lo relacionan como un objeto extraño dentro de nuestro organismo y empiezan a combatirlo directamente. Bien, hay toda esta información, hay algunas variaciones. Este es el más estándar que hay con respecto a cuánto puede vivir el coronavirus fuera de nuestro cuerpo humano. En el aire dura 3 horas, y no tanto porque permanezca en el aire, sino porque la carga viral que puede tener este virus dentro de algunas partículas muy pequeñitas que vamos a ver más adelante, puede trasladarse ya sea con corrientes de aire, con unidades de aire acondicionado en un lugar cerrado, y bueno, puede tener esta carga viral hasta 3 horas.
En el cobre, que son prácticamente el material que tenemos nosotros en las monedas, dura 4 horas. En el cartón o papel dura un día completo. Es muy importante este punto porque en muchos de los trabajos trabajamos con papel y me refiero a que pasamos documentos a firma y todo eso a veces lo hacemos en un solo día. En un solo día podemos poder estar manipulando muchísimo papel y en ese mover de papeles puede haber un contagio. En el acero inoxidable dura 3 días, así como en el plástico. Entonces vamos a centrarnos en estos 2 puntos finales que son de 3 días, que es en donde nos tenemos que abocar para nuestra sanitización, para evitar que el virus podamos tener contacto con él y obviamente infectarnos. Los mecanismos de contagio. Estos mecanismos de contagio van principalmente cuando una persona ya está contagiada del virus, obviamente se transmite a través de las gotículas de agua que hacemos al hablar, al estornudar, al toser. Aquí vamos a poder ver en la lámina que al toser viajan a 10 metros por segundo y son partículas de cierto tamaño, son partículas medianas. Pero si estornudamos, pueden viajar hasta 50 metros por segundo y pueden alcanzar hasta una distancia de menos hasta 6 metros. Entonces, es realmente importante saber que toda esta distancia, la sana distancia que estamos teniendo, el usar tapabocas, sí nos va a servir para evitar un contagio. Bien, esos son los tamaños que tienen las partículas. Pueden llegar hasta 1.5, es por eso que nosotros estamos tomando las distancias de 2 metros. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de partículas se van a quedar en esa distancia. Bien, cuando una persona tose o estornuda o habla, estas pequeñas gotículas que van a entrar a nuestro organismo van a entrar directamente a través de nuestros ojos, la nariz o la boca. Es muy importante para nosotros tener este cuidado, ¿verdad? Porque nosotros, hay diferentes tipos de mascarillas o de cubrebocas que vamos a ver más adelante en una tabla y vamos a ver cuál es la efectividad de cada una de ellas. La mayoría de las mascarillas quirúrgicas, que son estas plisadas que a veces utilizan los médicos, que no están en contacto directo con personas de COVID, bueno, pueden tener un porcentaje de seguridad. Si nosotros usamos las N95, que son las que utilizan los médicos en lugares en donde tienen pacientes ya en terapia intensiva, donde se van a producir directamente aerosoles al estar quitando los respiradores o los oxígenos, bueno, pues va a ser muy, muy eficiente esta. ¿En dónde se van a alojar? Principalmente en la parte de nasofaringea, atrás de la nariz, de la boca, en los bronquios y en los alvéolos, que es ahí en los alvéolos en donde nos va a producir toda esta parte de la deficiencia pulmonar y nuestra deficiencia para poder respirar. Aquí nosotros vemos que las partículas que se producen en el medio ambiente, vamos a referenciarlas, ese estudio lo hace con 100 partículas que lo hicieron con un aparato especial en un laboratorio en Estados Unidos. Nos va a decir que las mascarillas hechas en casa o de tela realmente van a bloquear hasta un 67% de estas partículas. Las mascarillas quirúrgicas un 75% y las N95 un 99%. O sea que el usar mascarillas N95 realmente es muy, muy seguro. ¿Qué pasa cuando nosotros somos las partes infectadas y vamos a utilizar este tipo de mascarillas? Realmente si nosotros al toser o estornudar a través de ellas, si no tenemos el cuidado de hacerlo con estornudo de etiqueta, si nosotros tenemos mascarillas hechas en casa, nada más vamos a proteger a los demás un 10%. Si tenemos de estas quirúrgicas, que son las plisadas, un 50%, y vamos a proteger hasta un 70% a las demás personas si utilizamos mascarillas N95. Se tiene el conocimiento de que todos estos virus se alojan en la parte de los pulmones, afectan los alvéolos, impiden respirar, y es cuando empieza a bajar nuestra saturación de oxígeno y necesitamos oxígeno o un respirador para poder hacerlo. Bien, todas estas, no sé si se acuerdan, estas proteínas ACE2 que tienen las células que tenemos dentro del organismo, la mayor cantidad de estas proteínas ACE2 se encuentran en la parte de nasofaringea, en la parte de atrás de nuestra nariz. Es por eso que ahí es en donde se alojan esas partículas. Por eso en muchas personas pueden llegar a perder el olfato, inclusive el gusto. ¿Por qué? Porque ahí se alojan esas partículas mucho antes de presentar síntomas o mucho antes de que pueden bajar a los pulmones y obviamente hace complicar
toda la parte de la persona con respecto a las temperaturas, a las fiebres, al malestar, al dolor de cabeza, al dolor de cuerpo, etcétera. Entonces, es por eso que todas las pruebas que se hacen, la prueba efectiva realmente es la que se hace a través del exudado nasofaringeo. Ahí podemos ver, es la verdad, bastante molesto hacer este tipo de estudios porque meten a través de la nariz y raspan la parte posterior, que es en donde se aloja el virus. Existen unas pruebas rápidas que te pueden dar hasta en 10, 15 minutos el resultado. No son tan eficientes, ¿por qué? Porque el tiempo en el que uno presenta síntomas, aquí en esta gráfica podemos ver que los síntomas pueden empezar normalmente entre 2 y 14 días puede ser el periodo de incubación. Una vez que se empiezan, esta línea nos va a decir cuál es cuando empezamos a tener síntomas. Si nosotros hacemos la prueba en este periodo, tenemos un grado de efectividad con las pruebas del hisopado nasofaringeo, pero no podemos tener la misma cantidad de eficiencia en las pruebas porque estas líneas punteadas son las pruebas IgM y IgG, que son inmunoglobulinas, que estas inmunoglobulinas las va a producir el cuerpo humano una vez que tengamos el virus. Esto es el mecanismo que nosotros vamos a tener de defensa, pero no nos va a poder atacar porque no la conoce. Entonces realmente no es un antiviral, no son anticuerpos, perdón, eficientes que van a combatir el antivirus. Entonces, esto es lo que nos va a marcar el IgM y el IgG si tiene anticuerpos una prueba. Pero eso ya nos va a dar casi 2 semanas después. Entonces, realmente no son tan eficientes como el exudado nasofaringeo. No se lo recomiendo hacer, la verdad, es muy, muy molesto. Bien, las medidas de protección. ¿Qué medidas de protección? La regla número 1, y es invariable, es no tocarse la nariz, la boca o los ojos. Este es el único punto de entrada del virus a nuestro cuerpo. No existe otro. A la fecha, no hay estudios que nos digan que hay otro medio en donde el virus vaya a entrar a nuestro cuerpo. Es por eso muy importante todos estos métodos que vamos a utilizar y todos estos medios para evitar nosotros contagiarnos. Principalmente el lavado de manos. ¿Por qué el lavado de manos? Muchas veces insistimos tanto en el lavado de manos que a veces se nos hace monótono decir otra vez lavarse las manos y lavarse las manos. Bien, las moléculas del jabón tienen sus moléculas son como, son estas partes, unas cabecitas que tienen una cola. Esta cabeza, que es la cabeza hidrófila, esa es afín con el agua, pero la colita no, la cola es hidrofóbica. Entonces, esta únicamente se va a adherir directamente a la parte, ¿se acuerdan de la proteína M, que es la que cubre completamente el virus? Se va a unir la parte de la cola directamente a la grasa que contiene el virus y lo va a deshacer, como lo podemos ver en el dibujo de abajo. La cola va a entrar en contacto directamente con la grasa del coronavirus y lo va a abrir. Entonces, al abrir y quedar expuesto, el material genético que tiene el virus lo va a destruir por completo. En los tapabocas es muy importante usar tapabocas. Ya lo recomendó la Organización Mundial de la Salud, que cambió hace algunas semanas el concepto que tenía del uso del tapabocas. Las autoridades de la Ciudad de México están colaborando con científicos de la UNAM, donde ya normalizan el uso del tapabocas obligatorio en muchos sentidos. De hecho, vemos a la jefa de gobierno que ya cambió ese concepto, ya utiliza en sus charlas que da, en sus pláticas, ya utiliza tapabocas. Y el doctor Mario Molina, que es un premio Nobel de Química, hizo un estudio con unos científicos chinos en donde al utilizar este cubrebocas va a bajar considerablemente la tasa de contagios. Considerablemente lo va a pasar. ¿Qué pasa ahora que con este mismo hartazgo que tenemos de estar encerrados, el a veces encontrar mucha información que nos llega por todos lados? Bueno, pues no hacemos caso a estas recomendaciones. Y ahorita en este punto hay un factor vector de contagio bien importante, que es la asintomatología. Hay muchísimas personas que son asintomáticas y no lo saben. Y esas personas asintomáticas también pueden contagiar a otras personas. Es por eso que es necesario utilizar esos tapabocas permanentemente cuando salgamos de nuestras casas, en nuestros trabajos.
Bien, el gel sanitizante, ¿qué es lo que hace el gel sanitizante? El gel sanitizante no hace la misma función que el jabón. Lo que hace el gel sanitizante es que va a eliminar todas las coronas que tiene este virus, o todas las espigas, o todas las proteínas S y todas las proteínas que tiene alrededor, las va a eliminar. Entonces el virus no va a tener cómo adherirse al cuerpo. Entonces, sí es importante utilizar el gel, no reemplaza el jabón, y eso sí tenemos que tenerlo bien claro, no reemplaza el jabón, es un refuerzo que podemos utilizar después del jabón, o cuando hacemos alguna actividad, cuando vamos al súper, o cuando estamos trabajando en la computadora, van a usar el gel sanitizante, es muy efectivo para esto. No destruye el virus, pero va a evitar que se pueda adherir. El estornudo obviamente de etiqueta, el usar pañuelos y tirarlos en una bolsa, y una vez que se llena la bolsa, una vez que dejamos de tener estos síntomas de gripe o los estornudos, cerrar la bolsa y tirarla. Esa bolsa ya cerrada dentro de otra bolsa de basura. Esto va a evitar que una vez que llegue a otro lado esta misma bolsa, bueno, pues se pueda propagar este virus. Los sanitizantes es muy importante en las oficinas, sanitizar teclados, áreas comunes, perillas, botones de elevadores, todo lo que nosotros vayamos a tener en contacto, principalmente si tenemos un área en común, que utilicemos la copiadora de la oficina, hay que seleccionar más una persona que lo haga, que saque todas las copias, evitar mucho el papel, ya vimos que cuánto dura en el papel el virus, y bueno, todos estos sanitizantes son efectivos también para limpiar, para poder erradicar el virus de todo nuestro entorno. Aquí viene un tema muy importante que es de los guantes. ¿Los guantes protegen? Sí, pero recordemos que el virus entra directamente por la nariz, la boca y los ojos. El usar guantes o el no usar guantes es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? De que si no tenemos un adecuado uso de guantes, el virus no va a entrar por la piel. Yo voy a seguir teniendo el virus en los guantes. El guante da una sensación, sensación diferente de seguridad, que no es esa, y si no tenemos el cuidado suficiente al retirárnoslos, nos podemos contagiar alguna otra parte de nuestro cuerpo. Entonces, no es recomendable usarlos, es una falsa sensación de seguridad que da. Eso realmente los utiliza el personal de la salud ya en quirófanos, en lugares donde tiene contacto directo con todas estas personas. Perdón, y al usar estos guantes, antes de quitárselos, si es que los vayan a usar, hay que sanitizarlos con gel. Tenemos que ponernos gel en los guantes y hacernos un lavado exactamente como si estuviéramos usando jabón. Eso va a eliminar los virus que podamos tener en el guante, y bueno, ya va a aumentar va a disminuir, perdón, nuestra probabilidad de contagio. La protección ocular es a través de caretas, a través de lentes, de gogles. Los gogles, como los que vemos en la lámina del lado derecho, en la parte de arriba, bueno, van a ser muy eficientes cuando usamos lentes y necesitamos los lentes para ver. Bueno, son muy eficientes los gogles. Si no, podemos utilizar lentes que nos cubran los laterales, y obviamente las mascarillas, ¿no? El usar las caretas es aumentar un poco más la seguridad, porque ya existe una barrera física directamente, que aunque estornuda una persona, bueno, pues no va a entrar completamente, no va a entrar ninguna partícula de estos virus a nuestro rostro. Bien, otros puntos a considerar es cuando vamos al súper, agarrar únicamente lo que vamos a tomar. A veces empezamos a ver y a leer etiquetas y todo eso. Bueno, si podemos hacer una lista previa, tomar nota de qué vamos a hacer, tomar uno y ponerlo en nuestro carro, y una vez llegando a la casa limpiarlos, hay unas toallitas sanitizantes, o lavarlos, todo lo que son frutas, verduras, lavarlos bien con jabón. Eso va a neutralizar completamente el virus. El distanciamiento social es muy importante. El uso de cubrebocas permanentemente cuando estemos en la calle también es fundamental para poder romper estas cadenas de contagio, y empiece a bajar esta curva que parece ir ascendiendo interminablemente. Unos accesorios que les puedo compartir que son muy importantes son los termómetros, estos termómetros digitales, y los oxímetros. ¿Para qué nos sirven los oxímetros? Una vez que tenemos problemas, podemos ser asintomáticos, pero si tenemos el virus y empieza a infectar nuestros alvéolos, empieza a haber dificultad respiratoria. Esa dificultad respiratoria nos puede dar el oxímetro. Un nivel abajo de 90 ya es a punto de revisión. Normalmente se mantiene entre 97 y 98 la saturación de oxígeno en nuestra sangre, y eso nos puede dar un indicativo de que algo no anda tan bien ya directamente en nuestro cuerpo, y bueno, acudir
a un centro médico con algún médico, ¿no? Bien, ¿qué podemos utilizar nosotros en casa? Son eficientes los tapetes sanitizantes a la entrada. No se ha comprobado científicamente que un virus se adhiera a la suela del zapato y camine durante todo nuestro recorrido del trabajo a nuestro coche, a la casa, todo el camino y quede todavía con una carga viral muy alta. Sin embargo, se recomienda utilizar en la parte de la suela únicamente este sanitizante que podemos hacer con cierta proporción de alcohol. Y bueno, a la entrada de la casa podemos poner nuestros zapatos que nos quitamos, tener unos zapatos que podamos utilizar, tener una caja para dejar absolutamente todo lo que cargamos en nuestras bolsas. Y me refiero a las llaves, monedas, cartera. Podemos reutilizar nuestras mascarillas N95, poniéndolas en unas bolsas tipo Ziploc y dejarlas ahí. Podemos tener se puede hacer un reciclaje de estas mismas mascarillas, que no son tan baratas, ahora se han encarecido bastante. Podemos tener 5 mascarillas y utilizar una cada día. Al quinto día dejamos esa y podemos agarrarla del primero. El virus se desactiva automáticamente después de determinado tiempo. Aquí podemos tener cloro, sanitizante, gel, etcétera. Bien, no tenemos que entrar en pánico. Es bien difícil la situación que estamos viviendo aquí en la Ciudad de México y en todo el mundo, en todo el país, pero no tenemos que entrar en pánico. Si entendemos exactamente cuál es el mecanismo de contagio, con las medidas preventivas básicas, podemos nosotros estar seguros al salir. Hay mucha gente que tiene pánico de salir porque no saben realmente cómo protegerse o salen completamente vestidos como trajes, como el tipo de amarillo que está ahí en la imagen, y realmente es innecesario. Es innecesario si tenemos todas las medidas de higiene y control de esta bioseguridad, de esta autoprotección, tanto para nosotros como para las demás personas al usar el tapabocas. Bien, a esta nueva normalidad, Tere me compartió un artículo hace unos días y quisiera pasarlo porque a esto nos vamos a enfrentar más adelante. Son 3 casos en donde una oficina, un restaurante y un autobús, en donde se dieron los contagios. Vamos a ver cómo fueron y cuáles son las medidas que tenemos que tener en esto. ¿Por qué agarramos estos 3 puntos? Aparte de que son la parte del estudio que se hizo en España de unos contagios que hubo en Corea, es para entender cómo se distribuyó y cómo fue el mecanismo de contagio en las personas que estaban ahí. Bien, en una oficina, este es un call center, es el piso número 11, y obviamente aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Tenemos unas personas tenemos 13 personas que están trabajando en un call center. De estas 13 personas, después de que algunos padecieron síntomas, le hicieron pruebas a todos y salieron 9 positivos. Esos son los que salieron positivos en esta mesa nada más. Vamos a verlo un poquito más ampliado. En esta mesa tenemos 3, 6, 9, tenemos 10 mesas iguales. De estas mismas mesas que resultaron contagiados 137 personas. El 79% de ese solo nivel o de esa ala, de ese piso de la planta número 11 del edificio, dieron positivo. Aquí hay una parte muy importante porque permanecieron mucho tiempo en un mismo lugar. Ese es uno de los factores importantes a considerar ahora que regresemos nuevamente al trabajo, si estamos haciendo home office y vamos a regresar a nuestro trabajo. Perdón, creo que me salté. Sí. Bien. Al resto de los trabajadores que estaban en otra ala, obviamente hubo 5 contagios. ¿Por qué? Porque si se fijan, la distribución de las personas era diferente por las mismas actividades que tenían, pero fue considerablemente mucho menor. Del resto del edificio, solo 3 dieron positivos. Entonces, si se fijan realmente una persona en un lugar con mucho tiempo, en áreas comunes, perdón, en un solo lugar, con aire acondicionado puede ser un factor de riesgo muy alto de contagio. Bien, en las cámaras de este edificio las siguieron y a pesar de que compartían algunas áreas comunes como vestíbulos, ascensores, no se dieron tanto los contagios, a diferencia de cómo se dieron en esa misma planta. Esas recomendaciones, obviamente, evitar esta multiplicación de concentración de personas y obviamente la protección física. ¿Cómo podemos evitarlo? Con ventilación natural. Es bien importante la ventilación natural. Si tenemos unidades de aire acondicionado, esto va a viciar el mismo aire y ahí se va a mantener. Evitar aglomeraciones en lugares de trabajo, en lugares como en los comedores, en lugares de áreas comunes. Evitar el contacto físico, no utilizar
las plumas o cosas de oficina, que cada quien utilice sus cosas, no andarnos prestando las plumas o todo lo que tenemos en la oficina, porque eso puede formar un fomite, que es un objeto inanimado que ya tiene directamente adherido el virus. Bien, en un restaurante también allá, se celebraba el nuevo año, el 24 de enero, y aquí vamos a ver este ejemplo. Aquí están varias mesas, en este estaba lleno por la celebración del nuevo año, y se da en una sala sin ventilación, únicamente en este piso o en esta planta del restaurante tenían aire acondicionado. En esta unidad nada más una persona era el paciente cero, y él esa noche de la cena era cuando iba a tener síntomas y iba a acudir al hospital. O sea, esto sucedió un día antes de que el paciente cero o la persona que se estudió, en este caso, diera positivo a COVID. Bien, si se fijan únicamente, aquí tenemos la mesa A, la mesa B, que es la más pequeñita de abajo, y la mesa C. Estas son las personas que resultaron contagiadas del paciente cero. El largo periodo de tiempo, que fueron 75 minutos en la mesa C, que es la de arriba, y la mesa B desde abajo, eso influyó considerablemente a que se hubiera contagiado a esas mismas personas. A diferencia de la mesa C, perdón, de la mesa D, que también está un poco alejada, pero ellos duran solo 18 minutos. Entonces, también el tiempo que estamos en el restaurante también va a ser decisivo en esta cadena de contagio que se pueda llegar a dar. Bien, los investigadores creen que el aire acondicionado fue la clave, ya que lo tenían en esta parte y esa recirculación de aire fue la que pudo haber producido que se esparciera el virus en estas mesas. Obviamente también abrir ventilas, ¿verdad? Evitar música de fondo, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque si tenemos música de fondo muy alta, hacemos que hablemos más fuerte. Y si hablamos más fuerte, podemos estar sacando pequeñas o minúsculas partículas de saliva y tenga carga viral con el virus y podamos contagiar a las demás personas. Utilizar la parte del filtrado de aire, que ahora hay que modificar esas unidades de aire acondicionado para que tengan otro tipo de filtros, como si fueran un N95 y todas las partículas queden en ahí y no vuelvan a salir en esta unidad de aire. Ampliar los lugares de cada una de las mesas, ampliar las distancias entre mesas, sacar a algunas al exterior si es posible. Bien, aquí viene un ejemplo de un autobús, lo voy a pasar un poquito rápido para no pasarme del tiempo. Aquí vienen unos budistas que hicieron un viaje, eran autobuses donde vienen varias personas, en donde están muy cerca de ellas, y también ahí hubo un paciente cero, que fue una mujer de 64 años. No tuvo síntomas hasta el día siguiente. Es por eso importante lo que les comento de la sintomatología, que es el vector más importante de riesgo que tenemos ahorita. Dice, se contagian 23 personas, nadie en el otro vehículo se enfermó, a pesar de que se bajaron en ciertos lugares comunes y convivieron algunos de ellos. El factor importante aquí también es la unidad de aire acondicionado, la cercanía de las personas y el que no usaban mascarillas también. Bueno, esto obviamente las características que tienen que tener ahora todo el transporte público, pues obviamente van a tratar de mejorar la ventilación, aumentar la regularidad con la que pasen los autobuses para evitar aglomeraciones y principalmente la protección de la mascarilla, que es súper importante. Bien, aquí quise anexar cómo convivir con alguien contagiado de coronavirus, porque eso se nos puede dar también. Tenemos que aislar completamente en un cuarto. Si es un cuarto que tenga baño, mejor, para evitar que salga. Si no, si tenemos más de un baño, tenemos que asignarle un baño específicamente para él. Tenemos que mantener el cuarto ventilado. No se recomienda uso de aire acondicionados o ventiladores. Es mejor abrir las ventanas para que circule el aire, hacer contacto con la persona a través de teléfono celular, a veces desde chat, mantener la distancia. Es muy importante mantener esta distancia y ponernos casi a 45 grados de las personas para evitar hablar directamente de frente con una de ellas. Usar mascarillas, si vamos a lavar todos los días, limpiar diariamente con desinfectantes, con cloro, utilizar todo su vajilla. Si no se puede usar desechable, usar su vajilla exclusivamente para él o para esa persona que esté contagiada y lavarla aparte. Sí, ahí sí se recomienda el uso de guantes para lavar toda esta vajilla, poner toda la ropa sucia que pueda generar, lavarse diario la ropa, lavar al menos cada 3 días toda la ropa de cama para evitar que exista una carga viral en toda la habitación, ponerlas en bolsas, sanitizarlas
echarles un poco de, no se recomienda cloro porque se va a decolorar la ropa, pero hay algunos sanitizantes que son a base de aguas cuaternarias, que no son a base de cloro, y bueno, eso va a evitar que se despinte la ropa y se pueda llegar a lavar. Todos los residuos meterlos en bolsas y esa bolsa dentro de otra bolsa. Se recomienda que la misma persona que está dentro del cuarto, una vez que se llene de bolsa, sanitizar lo que hay al interior y cerrarla. Y esa bolsa cerrada meterla en una bolsa más grande y posteriormente tirar la basura. Con esa pequeña sanitización y el tiempo que lleva esa basura dentro de la bolsa, bueno, pues ayuda a desactivar completamente al virus. Bien, ahorita todos debemos de considerarnos sospechosos. La seguridad de cada uno de nosotros, la seguridad de todos, porque el vector más importante del contagio ahorita es la sintomatología. Y más de un 70% de casos asintomáticos, o de un total de personas que contienen el virus, más del 70% es asintomática. Entonces sí es muy importante el tener este control de nosotros mismos para evitar contagiar a las demás personas. Bien, me voy a permitir rápido, creo que estoy sobre el tiempo. Quisiera dar una reflexión final. Encontré un poema, se llama Esperanza, que es Alexis Valdés, que es un actor, escritor cubano, se dedica más a la actuación, es cubano. Se lo han adjudicado mucho a Mario Benedetti. Estoy investigando para si era de Mario Benedetti para darle el crédito correspondiente. Y ya en una de las páginas de Mario Benedetti, de los que le manejan sus cuentas, dice que no es de él. Bien, se llama Esperanza. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino vencido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos. De una vez aprenderemos todo lo que no hemos aprendido. Y no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido, y no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo que jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro y todo será un legado. Y se respetará la vida y la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado.